establece con precisión todos los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo y archivo. Acuérdense de esta frase que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad. Entonces, eso es algo bien real. De repente pensamos que con simplemente atender al paciente y hacer las cosas bien, llegar a un diagnóstico, etcétera, ahí termina nuestro trabajo, pero la realidad es que no. Nosotros como médicos somos así exageradamente, ¿no? O sea, tenemos que hacer un montón de cosas, vigilar un montón de cosas y sobre todo medicina es una carrera líder. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que vigilar el trabajo de mucha gente. Desafortunadamente eres como si fueras un empresario y que tienes que estar revisando que el trabajo de todos los demás también se haga. Ejemplo, en cirugía, ¿no? El cirujano no solo tiene que estarse ocupando de estar operando, también tiene que echarle un ojo al monitor para ver si el anestesiólogo no lo está descuidando al paciente. Revisas ahí la bolsa de la sonda de la pipí a ver si está orinando el paciente. Si ya te sangró mucho, también le dices al anestesiólogo, oye, ya me está sangrando mucho y tú no estás, como que no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, tienes un ojo a lo que estás haciendo y tienes otro ojo a todo lo demás. Lo mismo cuando estás atendiendo a un paciente en hospital o en todo, ¿no? Estás viendo al paciente como tal, pero luego a lo mejor también estás viendo al familiar que quizá, o sea, sin tu permiso te está grabando, al niño que trajeron y que está haciendo desmadre ahí en tu consultorio, o sea, un montón de situaciones que tienes que estar viendo y en el expediente clínico lo mismo, ¿no? O sea, que esté ordenado, que tenga todo lo que debe de ser, si tú solicitaste un estudio, que los de radiología lo hayan hecho, que ya haya salido el reporte de patología, etcétera. Entonces tienes que ver todo esto y que las cosas que se hagan sean cosas bien hechas, incluso pues las que haces tú mismo, ¿no? Entonces, el expediente clínico es una herramienta de uso obligatorio para todo el personal de salud. Esto también incluye enfermería, nutrición, el departamento de radiodiagnóstico, todo mundo. Y todos tienen parte de sus notas, sus especificaciones de cómo tienen que estar siendo con lo mínimo indispensable. Para eso tenemos la norma oficial mexicana que nos dice, por ejemplo, la nota preanestésica se hace así. Y esto es lo mínimo necesario que debe de tener. ¿Y qué creen? Que se utiliza en todos los sectores, sea público, social o privado. Y pues todo integra el Sistema Nacional de Salud. Entonces empezamos con definiciones. Atención médica, pues es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de promover, proteger y restaurar la salud. A veces pensamos que la atención médica nada más es para solucionar un problema, es decir, viene por gripa, le voy a ayudar a que pase la gripa, que se sienta mejor, etcétera. Pero también es de promover y proteger la salud. Ejemplo, las vacunas. ¿Sí? Las vacunas son preventivas, son para promover precisamente la salud. Cartas de consentimiento informado. Esto, pues, los documentos deben ser escritos, signados por el paciente, es decir, firmados, o su representante legal, pues en caso de ser un menor de edad o alguien que tenga alteración en el estado neurológico, pues obviamente no va a ser adecuado que nos firme él, ¿verdad? Entonces nos tiene que firmar el familiar o su representante legal también, que acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos, de investigación, etcétera. Entonces, por ejemplo, también, sobre todo los que quieren ser investigadores, pues tienen que obtener consentimiento informado para poder recabar la información de esos pacientes. Si ustedes quieren hacer una tesis, si quieren hacer un artículo, lo que ustedes quieran tener, también tenemos que tener este consentimiento informado. Entonces, este documento es sumamente importante y debemos de saber cómo llenarlo. Ya vamos a ver ahorita más adelante para qué y qué debe de contener. Establecimiento de atención médica va a ser todo aquel fijo móvil, público, social o privado, porque acuérdense, por ejemplo, también las ambulancias,
etcétera, se considera como parte de un establecimiento que se presten para servicios de la atención médica, ya sea ambulatoria, de internamiento de hospitales o cualquiera que sea su denominación, incluidos los consultorios. Entonces, estos establecimientos también tienen que tener ciertas características y qué cosas, y que esté bien estipulado qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer ante la COFEPRIS. ¿Vale? Por ejemplo, un consultorio médico, pero si haces procedimientos donde aplicas o utilizas anestesia, pues pueden pasar situaciones delicadas, ¿no? Hace tiempo, yo les recomiendo siempre que ustedes vean las noticias, porque volvemos a lo mismo. Pensamos que medicina es mágico, que todo es bonito, que los pacientes nos aman, etcétera, pero la realidad es bien diferente. Entonces, en un consultorio donde ustedes están felices y contentos haciendo procedimientos que involucran que pueda tener el paciente una reacción anafiláctica, entonces ahí está cañón, ¿no? Si ustedes no van a tener un carro rojo en su establecimiento. Y como les comentaba, si vieron las noticias, era una chica que hacía mucho fisicoculturismo, que era como influencer, etcétera, porque ahora todo el mundo es influencer, pues bueno. Entonces, esta chica llega a ese consultorio que era como una clínica de procedimientos estéticos que le iban a hacer para que en las axilas, para que redujera la cantidad de sudoración que tenía. Bueno, pues le aplican la anestesia, mencionan en la noticia, porque pues a nosotros no nos consta, ¿no? Solo lo que dice la noticia, que le aplican la anestesia local, que se absorbe, etcétera. El punto es que esta chica tiene un paro cardiorrespiratorio. Obviamente, al ser un consultorio pues básico, no tiene nada con que reanimarla, el personal no está capacitado para reanimarlo y la chica se muere. Entonces, ahí sí, ¿no? ¿Qué implicaciones legales tiene? Uf, pues un montón. ¿Sí? O lo mismo esas noticias de repente que habitúan casitas para hacer como clínicas de cirugía estética y pues luego también tenemos un montón de charlatanes en ese rubro y caray, ¿no? Le hacen lipo y se muere. Y pues sí, le digo, ahí, por ejemplo, esa última noticia que salió fue me parece que de Tijuana, donde precisamente hicieron esto, y luego ya van viendo, ya después de muerto la persona, pues entonces ahora sí ya hacen investigaciones, ¿no? Y resulta pues que no tenían los permisos, que las instalaciones no estaban de manera adecuada y que incluso el médico que realizó el procedimiento ni siquiera era cirujano plástico. Entonces, aguas con todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque pues aquí se implica completamente la ley. ¿Sí? Su desconocimiento de la ley no los exime de su responsabilidad. Definiciones, seguimos. Expediente clínico, pues aquí va a ser el conjunto de toda la información y datos del paciente que ya sean electromagnéticos, imagenológicos, todo lo que sea en relación al paciente que esté recabado. ¿Vale? ¿Y para qué nos sirve? Pues para la intervención de la atención médica, que particularmente para los médicos es como de repente a lo único que le vemos, aplicación, pero también tiene disposiciones jurídicas aplicables. Esto sobre todo pues cuando hay un problema médico legal, ¿no? Cuando el paciente o los familiares de los pacientes hacen demandas, entonces ahí sí todo el mundo está apurado viendo y buscando que el expediente clínico esté completo, que debería de estar siempre completo, ¿vale? Hospitalización, pues es el servicio de internamiento de los pacientes para su diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Entonces, que esté en un hospital no significa nada más que le estamos dando tratamiento. Ojo, también vean aquí, diagnóstico, a lo mejor ingresó para que se le hiciera una tomografía, rehabilitación, a lo mejor está precisamente en el área de rehabilitación después de que le amputaron una pierna, le están enseñando a tener fuerza, movilidad, movimiento, etcétera, o cuidados paliativos. O sea, aquí este paciente ya está en una etapa clínica terminal
y estamos, no porque le vayamos a mejorar la salud, sino que le estamos dando calidad de vida con los cuidados paliativos. Que el tiempo que vaya a durar lo pase sin dolor, comiendo, agradable, ¿vale? Interconsulta. A ver. mm, A ver, Kevin, ¿qué dice aquí de interconsulta? Dice procedimiento que permite la participación de otro profesional de la salud en la atención del paciente a solicitud del médico tratante. Ujú. Entonces, fíjense bien, también acá, la interconsulta se parece a referencia y contrarreferencia. ¿Sí? ¿En qué contexto? Pues en que tú solicitas la participación de otro especialista, pero la diferencia es que, por ejemplo, la interconsulta lo haces en un mismo hospital. Ejemplo, llega un paciente por abdomen agudo, dolor abdominal, ahí está llorando, le duele, le molesta, etcétera, y quien lo recibe en este caso es el urgenciólogo. Y el urgenciólogo dice, yo creo que es apendicitis, ¿vale? Entonces, ¿a quién le va a hablar? Pues al cirujano general. Entonces, ahí, siempre y cuando pues esté ahí mismo el cirujano general, en ese mismo hospital, pues hace este proceso administrativo que se llama interconsulta. Pero imagínate que en realidad quien lo revisó, o sea, este paciente de primera instancia fue a lo mejor a su unidad médico familiar, donde nada más hay médicos familiares. Entonces, el médico familiar lo revisa y dice, ah, tiene dolor abdominal, yo creo que es una apendicitis, pero ojo, en ese hospital no hay cirujano. ¿Por qué? Porque es una unidad médico familiar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En vez de hacer una interconsulta, porque en ese mismo hospital está el cirujano, ya que no tiene cirujano, va a ser este documento que se llama referencia y contrarreferencia. Entonces, en este documento es como hacerlo de un hospital a otro. Entonces, ahí le pone, mando a este paciente un resumen médico de la exploración física, los hallazgos, etcétera, y pone que necesita ser valorado por un cirujano. Entonces ya le hace su hojita de referencia y contrarreferencia y lo manda a urgencias de otro hospital para que lo valore el cirujano. Entonces, esa es la diferencia entre interconsulta y referencia y contrarreferencia. En ambos, pues es una nota médica donde tú estás, digamos, como vendiendo al paciente, diciéndole al especialista, necesita ser valorado por ti porque encontré esto, esto y lo otro, pero pues yo no soy finalmente el tratante. Necesito que tú lo veas y que tú lo trates. ¿Sí me expliqué en esto? La diferencia entre interconsulta y referencia y contrarreferencia. Uno Sí. es en el mismo hospital, donde se cuentan con todos los especialistas ahí mismo, y el otro lo tienes que mandar a otro lugar para que lo vea ese especialista. ¿Sí? Paciente. Todo usuario y beneficiario directo de la atención médica y pronóstico, que es a juicio médico basado en los signos, síntomas y demás datos probables de la duración, terminación y secuelas de la enfermedad. El pronóstico es bien importante que lo pongamos, ¿sale? Muchas veces y siempre vemos notitas que dice pronóstico reservado a evolución. Eso no dice absolutamente nada, ¿vale? El pronóstico, ¿para qué nos sirve o para qué le sirve al paciente saber el pronóstico? Para planear su vida, ¿vale? Entonces, imagínense, un cáncer de hígado, etapa clínica 4, ¿sí? Ya hizo metástasis a pulmón, ya hizo metástasis a todos lados. Entonces, el pronóstico, a lo mejor vas a decir, híjole, el pronóstico definitivamente es malo a corto plazo, a lo mejor menos de 6 meses. Entonces, el paciente tiene derecho a saber que en menos de 6 meses probablemente fallezca. Entonces, pues eso le permite al paciente pues hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, a lo mejor tiene que ordenar sus temas legales de a quién le va a heredar, o a quién le va a dejar encargados sus hijos, etcétera. Entonces, los pronósticos son importantes. ¿Para qué? Para el paciente, para que planee qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer.
O también, ¿no? A lo mejor tiene diabetes y dices, bueno, pronóstico, pues dependiendo, ¿no? Si sigue descontrolado, si sigue esto, pues va a ser malo, ¿no? Malo con secuelas como ceguera, como insuficiencia renal, como pie diabético, como amputaciones, etcétera. Entonces, a veces no se lo dejamos en claro al paciente, ¿sí? Y el paciente pues sigue comiendo sus gancitos, sigue tomando su coca de 2 litros todas las mañanas, etcétera. Entonces, el pronóstico, que no se les olvide, es importante porque los proyecta a futuro. ¿Qué futuro? Pues cercano, mediano o largo plazo, dependiendo de la enfermedad que padezca. Resumen clínico. Este, pues es como pues como su nombre lo dice, resumen, donde debe de tener todos los aspectos importantes relacionados con la atención del paciente. Entonces debe de tener como mínimo padecimiento actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, pronóstico. Entonces estos todo el mundo debe de saberlos hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres un médico que lo vio en particular y el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? No tengo dinero, voy a atenderme en público. Y dices, ah, ok. Entonces le haces un resumen de todo lo que se vio en el particular y ya con ese resumen el paciente ya puede ir dirigido hacia el área que debe de tratarlo. ¿Por qué? Porque si no tenemos este resumen completito, pues probablemente vaya a empezar de nuevo ahí en la institución pública. Entonces tienen que ser bien elaborados y también, ojo, también tienen sus implicaciones legales. Entonces, también hay que ver para qué lo quiere y cómo lo quiere, ¿sí? Y sobre todo que haga un escrito donde lo solicita, ¿sí? De manera legal. Urgencia, pues es todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro, ojo, la vida, un órgano o la función y requiera atención inmediata. Entonces, aquí todas las personas tienen una distorsión bien alterada de la realidad. Y es por eso que vemos en urgencias pacientes que van porque empezó a toser en la noche y o ya tiene tosiendo, no sé, una semana y como la tos no lo dejó dormir, por eso ahí va a urgencias, ¿no? Entonces, es